Sol de la tarde, no hace apenas 24 horas que en su sexta reunión del Comité Nacional de Salarios, presidido esta vez el anuncio por el presidente de la República, que ha sido noticia en todo el día, pues comunicó al país la decisión de hacer un aumento general de salarios a sectores, valga la redundancia, no sectorizados. Esto fue posible, incluso se señaló el presidente, por la voluntad de diálogo y de entendimiento de lo que se denomina el sector tripartito entre gobierno, empresariado y los sindicatos que agrupan a los empleados. Con relación a entender un poco la dimensión de lo que puede, de este aumento de salarios, el proceso en el que se construyó y lo que esto representa desde el punto de vista del mensaje que se envía a la ciudadanía de consenso y que hay entre las principales fuerzas vivas de la nación. Tenemos en línea a César Dargan, quien es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, quien es el organismo que llevaba, uno de los organismos del sector privado que llevaba la voz cantante en representación del empresariado nacional. Buenas tardes, César. Bienvenido al Sol de la Tarde. Buenas tardes, Federico, Yulka, Papa, Lenchi, Greimer. Qué bueno conversar con ustedes en el Sol de la Tarde. Gracias por la llamada. Sabemos que está pasado el día, bueno, que han estado aclarándole al país, están todas las partes involucradas en el proceso en torno a este aumento de salario, pero para el empresariado dominicano, ¿cómo lo visualizan ustedes? ¿Qué representa esto para los empleados en sentido general y sobre todo en la forma en que ha sido escalonado? Yo quiero quizás compartir con ustedes esa impresión en dos enfoques. Uno primero es en el contexto social, en el contexto regional, en el contexto de lo que está pasando en el mundo en estos momentos, que sin lugar a dudas el acuerdo al que pudimos arribar ayer fue trascendental. Y otro, evidentemente, el económico y el impacto que esto tiene en los trabajadores, en las empresas y en el desarrollo de nuestro país. Yo en el primer tema me refiero a lo trascendental de este acuerdo, porque justamente en estos momentos de tanta incertidumbre, de variaciones constantes en nuestra economía, el hecho de que hayamos sido capaces de sentarnos en una mesa, trabajadores, empleadores y el gobierno, y lograr acuerdos, es algo que no se me ocurre en ningún otro país en nuestra región que en estos momentos pueda ocurrir. Yo creo que al margen del resultado, la capacidad de mantener ese diálogo tripartito, el diálogo social, e identificar algunos puntos de interés es algo que nosotros tenemos que resaltar y como dominicanos sentirnos orgullosos. Por otra parte, evidentemente ha sido un acuerdo que tiene su impacto económico. Un ajuste de un 19% lleva a las grandes empresas que tenían el piso del salario mínimo en 21,000 pesos a casi 25,000 pesos. Pero recordemos que hace apenas 2 años ese mismo segmento hizo un ajuste similar de alrededor de un 19% y que 2 años antes el salario era de 17,000 pesos. Con lo cual en un periodo reciente corto, desde 4 años, hemos logrado, o el país ha logrado mejorar significativamente el salario mínimo. El salario promedio es por encima de estos montos, pero ha ido mejorando. Yo creo que otro factor a resaltar es que en el tejido empresarial dominicano hay micros y pequeñas empresas que necesitan un tratamiento diferenciado precisamente porque sus capacidades y condiciones no son las mismas de las grandes empresas de las medianas. Pero aún así, con mucho sacrificio se han producido ajustes y estas son buenas noticias que debemos todos celebrar. César, en otros años nosotros habíamos presenciado protestas, habíamos presenciado incluso sectores de esa mesa tripartita que se levantaban de la mesa y se iban y se hacía muy difícil que se pusieran de acuerdo. ¿Qué ha cambiado? Que ya se han hecho 3 aumentos de salarios sin problemas, sin pleitos, sin desavenencias entre los sectores. Yulka, lamentablemente el marco regulatorio actual lo que se inclina es que el comité de salarios se convierta en un bazar, en un gallinero, y uno pide 100 y el otro ofrece 10, al final se parte por mitad y alguien se para incómodo de la mesa. Ese marco regulatorio todavía es el que existe. Sin embargo, yo creo que hemos llegado a un nivel de madurez en el cual más que
Adelante. Hola. César. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Si estás moviendo, Okay. que te quédate ahí mismo. Ok, les decía que ahora hemos establecido criterios para la discusión y el criterio de referencia ha sido precisamente la inflación, y a la inflación se le ha añadido un 2% en lo acumulado en el último año. Y también se ha proyectado para el año que viene, sobre la base de las mismas proyecciones del Banco Central, que debemos llegar a rango meta de 4 más o menos 2, un ajuste adicional en el año próximo, en febrero, de un 4% adicional. Entonces yo creo que hay por una parte una madurez del liderazgo que asume este diálogo de esa forma, y por otra parte que aunque nuestro marco regulatorio no es el más atractivo, sí nos ha permitido una discusión sobre la base de criterios, y ahí están los resultados. Bueno, César, Graimer Méndez de este lado, bienvenido. Hola, Graimer. Bien. Mira, fíjate, en negociaciones hay un proceso extraño que se llama la maldición del ganador, que es que alguien en un proceso de negociación le ofrecen, pide un precio, se lo dan y después siente como que, caramba, pude haber ganado más. Pero te lo digo porque me parece extraño, digo extraño bajo nuestra tradición de negociaciones con los sindicatos de trabajadores y demás, como que el sector empresarial que ha salido como celebrando el aumento. O sea, no he visto a los trabajadores, a los sindicatos, Pepe Abreu habló ayer, en términos generales, ni pronunciándose ni a favor, ni en contra, ni nada. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Como que el empresariado se ha puesto generoso o qué? Mira, yo creo que, como he dicho al principio, esta decisión tiene un carácter trascendental, y de hecho estoy compartiendo con ustedes esta tarde, acogiendo su generosa invitación, no porque hemos salido a cacarear un huevo, sino más bien porque ante esta coyuntura, pues estamos en condiciones de compartir cualquier interioridad y las impresiones y sentimientos con esa decisión. No sé si los trabajadores han hablado de eso. Ayer en la mesa hubo momentos de tensión, hubo momentos de mayor cercanía, pero al final hubo satisfacción y por eso se logró una decisión por consenso. Entonces, las aspiraciones se plantearon, las realidades también, cuál es la capacidad, y no creo que inclusive sea una razón para celebrar. Estamos hablando de un 19%. Si tú lo ves desde el punto de vista de las empresas, que en el esquema actual, en la suma total del pasivo laboral con todas las contribuciones y retenciones que se hacen, podría llegar a un 70% adicional. Estamos hablando de que cada peso que un empresario ajusta en el salario de un trabajador conlleva la acumulación de ese pasivo. Es decir, nosotros tenemos muchas reformas pendientes. Perdóname, César, ¿cuánto se inyectaría a la economía ese aumento? No tengo el número, pero evidentemente la porción del salario mínimo que recibe este ajuste de un 19%, nosotros también procuramos, y por eso el nivel de equilibrio y la consideración de todos los tamaños de la empresa, de que por una parte esto no genere mayor informalidad, sino que las empresas, sobre todo las pequeñas y micro, puedan seguir cumpliendo con sus compromisos, y por otra parte que con el control que actualmente estamos experimentando, viendo que ha tenido la inflación, pues esto tampoco sea un detonante. Sin embargo, todas esas variables que pueden ser riesgo, yo creo que primó la empatía, primó la solidaridad, y por eso logramos un acuerdo. Cosas raras. César, te habla Fafa. Yo quiero preguntarte lo siguiente. Ese logro ha sido para el sector privado, pero no es posible ignorar que el empleado público necesita un ajuste de salario. ¿Lo han considerado ustedes en estos acuerdos que lograron? Nosotros, querido Fafa, lo hemos contemplado, aunque con limitación de hasta dónde se puede llegar desde el sector privado e incidir qué ocurre con el salario del sector público. Pero lo hemos planteado en una visión de país que va mucho más allá de esta coyuntura. En agosto del año pasado, el presidente del CONEP planteó algo que se había decidido internamente, y era hacer un llamado a que voluntariamente las empresas hicieran los ajustes, esto inclusive fuera de la convocatoria del comité, para acercar cada vez más el salario nominal, eso que estamos hablando ahora, al salario real, a lo que necesitan los trabajadores. Entonces, cuando vemos el salario real, no es solamente cuánto gana, es inclusive todo el conjunto de elementos que inciden en que pueda acceder al nivel de vida que requiere.
Entonces, esta visión de un país en el que el salario real de los trabajadores sea adecuado, pues evidentemente conlleva que lo vean desde el sector público como del sector privado. Ahora bien, hay otras implicaciones en el sector público, el tamaño de la nómina, el tipo de empleo que se van generando, la especialización, que también tienen que ser considerados al momento de abordar este tema. César, hola, Lenchi Vargas. Un saludo especial. Hola, Lenchi, un abrazo. ¿Qué significa este aumento, que las empresas van a disponer de un aumento en los productos que sirven, o implicará cancelaciones de empleados? ¿Se tomó en cuenta ese tipo de posibilidades o de alternativas dentro de las discusiones? Se tomó en cuenta y evidentemente son riesgos que siempre existen, y yo no sería responsable en acudir frontalmente con ustedes y no decirlo. Hay muchos riesgos sobre la mesa. Esos son algunos de ellos. Que esto dispare la inflación es otro. En fin, hay muchas cosas que pueden ocurrir. Ahora, cuando en la balanza se puso cuánto cuesta la paz social de la República Dominicana, cuál es el compromiso que tienen tanto los empresarios como los trabajadores de garantizar eso y de seguir trabajando en mejorar las condiciones, pues primó esa parte. Entonces, estos riesgos existen, pero confiemos y seamos optimistas en la otra parte de lo que puede ocurrir. Bien, muchas gracias, licenciado César Dargan, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, por participar con nosotros en el día de hoy, por informarle al país los detalles de este aumento de salario y el alcance y el impacto que tendrá para beneficio de la mayoría de la población dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.